y voy a presentar pantalla. Bien. Entiendo que ahí ya están viendo la pantalla. Sí. Les voy a mostrar el TP9, que es el trabajo sobre el cual vamos a trabajar en el día de hoy. Fíjense que son dos ejercicios. El tema es elipses, empalmes y tangencias y dimensionamiento. Y fíjense que el ejercicio 1 dice dibujar una elipse de eje mayor horizontal 60 milímetros y el eje menor vertical de 40 milímetros a partir del punto centro de la elipse, que lo tienen marcado ahí. Utilizar el método de la tira de papel. Eso es lo que dice. Entonces, si recuerdan lo que hicimos la clase pasada, recuerdan que en el TP7 de alguna forma habíamos definido a la elipse, ¿sí? De todos modos, hoy vamos a verla en un poquito más de detalle y vamos a ver un método para encontrar puntos de modo tal que después, con los pistoletes, podamos trazar esa elipse, ¿sí? Bien, y entonces, una elipse es una curva cónica, se define como una curva cónica. Recuerdan que también habíamos visto la circunferencia en clases anteriores. Bueno, la circunferencia es otra curva cónica. ¿Por qué se llaman curvas cónicas? Porque surgen de la intersección de un plano con cierta inclinación con una superficie cónica, ¿sí? Que es ese cono que ustedes ven, que tiene un vértice B, una directriz, que sería la circunferencia, y una generatriz, que gira a través del vértice, pasando por toda esa directriz circular, y se forma la superficie cónica. Entonces, fíjense, si yo corto a esa superficie cónica que acabo de definir con un plano alfa paralelo a la directriz, lo que siempre voy a obtener son circunferencias, ¿sí? No la vamos a definir porque ya la definimos en clases anteriores. Ahora, si yo ese plano alfa lo inclino un poco, de modo tal que la inclinación no sea mayor a la inclinación de la generatriz, que es esta recta, ¿sí? Como se puede ver en esta figura, lo que obtengo va a ser una elipse, ¿sí? Y entonces vamos a terminar de definir las curvas cónicas y después vamos a ir a la definición de elipse, que es la que nos importa hoy para el trabajo práctico. Fíjense que si sigo inclinando un poco más el plano, de modo tal que quede la inclinación del plano paralelo a la generatriz, se va a formar una parábola. Seguramente en la secundaria muchos vieron la parábola x cuadrado en matemáticas. Y si lo siguen inclinando de modo tal que la inclinación de ese plano alfa sea mayor a la inclinación de la generatriz, lo que se obtiene es una hipérbola, que es otra figura geométrica, ¿sí? Todas estas curvas están definidas en este apunte. Nosotros, por cuestiones de tiempo, nos vamos a centralizar en la elipse, ¿sí? Entonces vamos a ir a la definición de la elipse. Y van a ver que vamos a leer cosas que ya dijimos en clases anteriores. Dice, la elipse es una curva plana y cerrada de segundo grado, simétrica respecto de dos ejes llamados ejes de la elipse. AB, eje mayor, y CD, eje menor, normales entre sí, que se intersecan en un punto O centro de la misma. Cualquier punto P de la elipse cumple la condición. La suma de las distancias
de dicho punto a los focos es constante e igual a la longitud del eje mayor. Bueno, ¿qué es lo que dicen esos 4 renglones? Recuerdan que la clase anterior habíamos definido, por ejemplo, a la circunferencia como un conjunto de puntos tal que su distancia a un punto fijo llamado centro era siempre la misma. Bueno, la elipse tiene una definición similar, pero que tiene otras particularidades. Nos dice que es un conjunto de puntos tales que la distancia de cualquier punto a 2 puntos fijos, que se llaman focos, acá son F1 y F2, la suma de esas distancias es siempre constante y es igual a la longitud del eje mayor. Eso es lo que nos dice. Así lo definimos. Ahora, la circunferencia, nosotros podemos agarrar un compás y dibujarla, ¿sí? Porque sabemos que todos los puntos equidistan del centro. Ahora, acá tenemos el centro, que lo denomina O, pero no tenemos un elemento que sencillamente nos permita dibujar la elipse que nosotros querramos. Entonces, por eso lo que vamos a hacer, si recuerdan cuando hicimos el trabajo de croquis de circunferencia, una de las formas era agarrar una tira de papel y marcar más o menos la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia e ir marcando puntitos y después trazar. Bueno, con la elipse vamos a hacer exactamente lo mismo a través de un método. Vamos a encontrar varios puntos de un cuadrante. Recuerden, por las dudas reitero, la elipse es doblemente simétrica y tiene 4 cuadrantes, perdón, ¿sí? Y como es doblemente simétrica, si yo encuentro la curva de un cuadrante, replicándola en los otros 3 cuadrantes, voy a encontrar la figura de la elipse. Esa es la idea del ejercicio 1 del trabajo práctico número 9. Entonces, si bajan un poco más en este apunte, en el punto 3.3.1, dice construcción de una elipse por el método de la tira de papel. Y tiene 5 pasos a seguir para poder llevarlo adelante. Vamos a ir leyendo paso a paso y les voy a ir mostrando en un archivo de AutoCAD qué es lo que haríamos en cada paso, para que ustedes lo comprendan, ¿sí? Entonces, fíjense que lo primero que nos dice es lo siguiente. Dibujar el eje mayor AB y el eje menor CD, ¿sí? En nuestro caso, voy a agrandar un poquito más esto. El eje mayor horizontal es 60 y el eje menor vertical es 40. Y el punto O ya lo tienen. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Vamos a ver. El eje X e Y. ¿Qué sería el eje X e Y? Yo tengo que dibujar AB y CD. Eje mayor y eje menor. Ajá. Entonces lo que ustedes van a hacer, según lo que me dicen, es a partir de ese punto que tienen, trazar en horizontal un segmento de 60 centímetros, milímetros, 30 para cada lado de O, hacia la derecha y hacia la izquierda, y un eje vertical pasante por O, tal que 20 vayan para arriba y 20 milímetros vayan para abajo. Ese sería el paso 1. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Bien. Sí. Yo les voy a ir mostrando un archivo de AutoCAD. Este es el programa que van a utilizar después en la materia de representación gráfica. Yo acá hice un ejemplo que es de 60 por 30, pero es lo mismo. O sea,
Lo que para mí vale 30, para ustedes va a valer 40. Yo lo hice a modo de ejemplo simplemente. Entonces, ustedes parten de acá, ¿sí? Entonces yo tengo A, B y C, D. Y entonces vamos a ir al punto 2, que dice, sobre el borde recto de una tira de papel se marcan los puntos X, P e I, tales que XP es igual a OC e IP es igual a OA. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es lo siguiente. Ustedes van a agarrar una hoja, se van a cortar una tira de papel de más o menos 10 centímetros para no quedarse cortos, y sobre esa tira de papel, sobre el borde recto, que va a ser el borde de la hoja, van a marcar puntos. ¿Cómo lo van a hacer? De modo tal que XP es igual a OC e IP es igual a OA. ¿Eso qué significa? Si vienen acá, si esta es su tira de papel, yo acá dibujo un rectángulo, imagínense que esto es un papel. Fíjense que XP, o sea, perdón, disculpen. Lo primero que van a tener que hacer es marcar el semieje mayor, que es igual a OA, ¿sí? Entonces lo que van a hacer en la tira de papel es, primero marcar el punto I, hacen una rayita, así como se las dibujo yo acá. Marcan una rayita y ese primer punto es el punto I. A partir de ese punto, como nuestro semieje mayor vale 30, ¿sí? Semieje, la mitad del eje, vale 30, a partir de ese punto I, mido 30 milímetros, o sea 3 centímetros, y marco el punto P. ¿Sí? Escríbanlo con lápiz. ¿Sí? Marcan ahí sobre el borde el punto P. Y a continuación de ese punto P, le van a tener que poner la distancia del semieje menor, que en mi caso, como mi eje menor mide 30, va a ser de 15. En su caso, que es de 40, ¿cuánto va a medir PX? 20. 20, muy bien. Entonces a ustedes les va a quedar una tira que va a tener un punto principal a 3 centímetros, el punto P, y a 20 milímetros, o sea 2 centímetros, el punto X. ¿Sí? A mí me quedó de 30 a 15. Yo voy a trabajar con mi ejemplo, ustedes lo van a hacer con el del trabajo práctico. Y entonces vamos a apagar estas capas, así se ve bien. Ustedes van a partir de esto. ¿Sí? El paso 2 era armarse la tira de papel únicamente. Y entonces con la tira de papel y los ejes mayor y menor, vamos a empezar a encontrar puntos de la elipse. Esa es la idea. Entonces el punto 3 dice, ubicar el punto X en la recta que contiene al eje mayor y el punto Y en la recta que pertenece al eje menor. En esta posición, el punto P determina un punto de la elipse. Eso es lo que nos dice. Y entonces, si yo me vengo a mi lámina, lo primero que van a tener que hacer, chicos, es, ustedes ya dibujaron AB y CD, que son el eje mayor y el eje menor. Lo primero que van a hacer es, con una mina 2H, trazarse la extensión del eje mayor y el eje menor hacia un lado. Y vamos a utilizar el primer cuadrante, aunque podría ser cualquier otro. Lo primero que tienen que hacer es extender con el lápiz esos ejes. Y una vez que ya tienen el eje horizontal y el eje vertical, lo que van a tener que hacer es posicionar la tira de papel, como nos decía el punto 3, de modo tal que el punto X, o sea, el bordecito ese del punto X, coincida con la línea esta horizontal auxiliar que se trazaron, ¿sí? Y el punto Y, acá no se me marcó, se me giró, perdón.
Pero el punto I tiene que quedar, porque, perdón, acá pasa. Tiene que quedar aquí, No se preocupe, profe, se entiende, se entiende. ¿sí? Bueno, qué bueno sería que se vea reflejado en los trabajos prácticos. Bien, entonces ese puntito tiene que coincidir ahí, que no es lo mismo, ya que se entendió, que quede ahí, que quede por acá, ¿sí? Ya no es lo mismo. Tienen que sí o sí coincidir este y este, ambos. Y entonces, cuando eso suceda, si entendimos muy bien, este punto P, ahí en la hoja, se van a marcar ese punto. No van a marcar una cruz como yo le estoy indicando en AutoCAD. Van a marcar un puntito con el lápiz. ¿Sí? No van a hacer un redondelito de 1 milímetro de diámetro. Es un puntito, es una marca con el lápiz. Tic. ¿Sí? Y entonces, eso es un punto de la elipse. Lo único que van a tener que hacer es repetir lo que yo acabo de decir, pero moviendo la tira de papel. Y siempre que el punto X coincida con el eje horizontal y el punto Y coincida con el eje vertical. ¿Eso qué significa? Significa que después pueden mover la tira de esa forma. Vamos a sacar este. Y ven con más inclinación, pero el punto X sigue coincidiendo con el horizontal, el punto Y sigue coincidiendo con el vertical, y entonces el punto P es otro punto de la elipse. ¿Sí? Y después la inclino más todavía, pero respetando de nuevo que coincida con el eje horizontal, que coincida con el eje vertical el punto I, el punto P sigue siendo un punto de la elipse. Y entonces el resultado que les va a quedar es este punto y este punto. Yo hice 3, porque estoy en AutoCAD, ¿sí? Yo quiero que ustedes, y escuchen bien, presten atención, hagan por lo menos 5 puntos. 5 puntos en el mismo cuadrante. Entonces después van a tener el punto C, que es un punto de paso de la elipse, los 5 puntos que encontraron, y el punto B, que es otro punto de paso de la elipse. Perdón, Y la idea es, profe, sí, que estén separados los puntos, que no estén uno al ladito del otro, que sean 3, porque son los 5 puntos que estén distribuidos bastante en forma dentro de, porque si no, no tampoco se nota muy bien. sí, muy importante lo que acaba de decir Flavia. Sí, la idea no es que hagan todos puntos juntitos, sino que a lo largo del cuadrante puedan encontrar puntos que le vayan refiriendo por dónde va a pasar el pistolete. Entonces, se encuentran 5 puntos y después, una vez que ya tienen eso, vamos a ver qué dice el punto 4. El punto 4 dice, cambiando la posición de la tira de papel, pero teniendo en cuenta que el punto X no puede salirse de la recta que contiene el eje mayor y el punto Y no puede salirse de la recta que contiene el eje menor, se pueden determinar varios puntos de la elipse. Eso es lo que acabamos de explicar. Y el punto 5, que es el último, dice, para el trazado de la elipse deben tenerse en cuenta las siguientes premisas. La elipse debe trazarse utilizando el pistolete o curvilíneo. ¿Qué significa eso, chicos? Que no lo pueden hacer a mano alzada. Me han hecho el trabajo práctico número 8 a mano alzada algunos. Yo no lo puedo creer, pero se los tengo que decir, no puedo no marcárselos. O sea, el trabajo práctico número 8 es con compás, es con escuadra. No es a mano alzada, ya hicimos 7 trabajos prácticos a mano alzada. Entonces, por eso lo aclaro, ¿sí? El punto B dice, se debe trazar por cuartos
Es decir, tratar de unir de un solo tramo con el curvilíneo desde el punto A hasta el punto C. Y luego del punto C al punto B, del punto B al D y del D al A. Ahora vamos a ver qué significa todo eso. Siempre y cuando pueda encontrar una curva de curvilíneo que se adapte al cuarto que debe trazar. Y el punto C dice, la elipse es una curva continua, presten atención. Es decir, que no presenta quiebres ni puntos angulosos. ¿Qué significa eso? Que no presenta esto ni esto. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí. Eso es todo lo Sí, que profe. no tiene que pasar. Bien, excelente. Si está así, está mal. O sea, no puede quedarles como un ojo o esto que son dos curvas que no... Hay una discontinuidad enorme. ¿Entiendes? Se ve claramente. Entonces, ese es todo el proceso para hacer el punto número 1 del trabajo práctico número 9. Entonces la idea es la siguiente, chicos. Vuelvo acá. Me tracé los ejes, los extendí, me hice la tira de papel, encontré los puntos. Y entonces después ustedes van a tener, si ya los consiguieron, los pistoletes para poder trazar curvas. Las curvas de esos pistoletes son curvas que van variando a lo largo de todo el pistolete y hay un montón, ¿sí? Entonces no es que si una se parece, ya trazo con esa. ¿Sí? Tienen que encontrar que esté buena. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de lo que les digo. Van a tener que ir probando, no hay otra forma. Prueban, prueban, prueban hasta que alguna parte del pistolete pase por el punto C, por los 5 puntos que se trazan y por el punto B. Y además cumple la condición de que cuando lo den vuelta, siga siendo una curva continua. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes encuentren esa parte que cumple los requisitos de pasar por todos los puntos, antes de hacer el trazo, lo que van a hacer es, no sé si llegan a ver la flechita, pero marcar sobre el pistolete con el lápiz, lo rayan al pistolete y rayan en este punto, en el punto C, y rayan acá en el punto B, lo marcan. Van a ver que tiene como un cordoncito, lo marcan con grafito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa parte, como la elipse es una figura doblemente simétrica, nos va a servir para encontrar los 3/4 que nos faltan, sin la necesidad de seguir encontrando puntos con la tira de papel. Esa es la idea. Entonces se lo van a marcar y lo que van a hacer después es darlo vuelta de modo tal que el punto B siga coincidiendo con el punto B. Y donde antes estaba el punto C, lo van a hacer coincidir con el punto D. Y entonces se supone que si todo salió más o menos bien, ustedes van a encontrar ese cuarto de la elipse. Y después si lo dan vuelta en el otro sentido y hacen coincidir el punto C con el punto D y lo que antes era el punto B con el punto A, van a encontrar ese cuarto. Y después lo vuelven a dar vuelta y hacen coincidir el punto A y el punto C y van a encontrar este cuarto. La idea es que puedan trazar 4 trazos de la elipse que sean continuos. Y ahora les voy a mostrar algo. Esperen que alguien quiere entrar. Bien. Y entonces fíjense una cosa con esto que hice yo. Miren esto. ¿Está bien eso? Está mal. Miren ese encuentro en el punto B. ¿Está bien? No, está mal. Está mal. Miren esto. Tienes que rehacer el trabajo. No. No te vayas de mambo. ¿Sí? Fíjense que acá también está mal. Les puedo llegar a asegurar que si lo hacen así, van a tener una buena nota igual. Si lo hacemos así, porque Una le cosa copiamos a que- usted.
Sí, yo te diría que no. Y entonces, Perdón, fíjense que... algo que me parece Sí, importante, que puede ser que les pase que algunas veces apoyan el pistolete y no encuentran toda esa curvatura tan perfecta. Puede ser que tengan que hacer por ahí 2 trazos, porque muchas veces por ahí tienen que hacer un trazo y otro trazo más. Algunas veces puede ser que no consigan eso. Traten de que haya en el trazado por lo menos la mayor cantidad de puntos posibles. Es decir, por ejemplo, engancharon el punto C, el punto amarillo, el punto verde y el punto celeste. Al próximo trazo que tengan que hacer, hagan tipo como una cadenita. Enganchen el punto verde, el punto celeste, el punto B, el punto del otro lado y demás. Traten de ir haciendo como una especie de cadenita, pero que no se vea como trazos, sino siempre la idea es, lo que decía el profe, es que es una línea continua, sin interrupciones y sin superposiciones entre sí. Se tiene que leer como eso. bien. Y entonces dijimos, para el que dijo que si lo hacían así era culpa mía. Bueno, así no. Así sí. ¿Ven? Miren esto. ¿Ven que es suave? La elipse es una curva suave. Obviamente, yo estoy trabajando con un programa. Entonces, lograr esto es muy difícil. Ahora, es claro que esto es muy parecido a una elipse. Y desde ya les garantizo, por la experiencia dando el curso de representación gráfica que tengo, que hacer una cosa así les va a costar un montonazo. Entonces, esfuércense muchísimo, porque acá sí evalúo que hagan las cosas bien, ¿sí? Entonces, dicho esto, estaría resuelto el ejercicio número 1. Perdón. ¿Hay dudas respecto a esto? Porque si no avanzo, porque vamos a cambiar de tema. Profe, una Sí, pregunta. Yo estoy mirando decime. láminas que tengo de dibujo técnico Ajá. e hice elipses con el compás, no me hizo falta un pistolete. ¿Se puede ¿Cómo hacer? hiciste con el compás? Hay No sé, hice varios, unos procedimientos. Ay, hay varios métodos para hacer elipses. El profesor te está explicando este método. Claro. ah, listo. O sea, Y no ustedes lo trazaste tienen que la hacer con elipse este con el método compás. porque es la consigna del trabajo. Sí, sí. Ah, claro, tengo que usar ese método, Y claro, UF. Entonces, ¿está claro? bueno, me voy a tener que comprar un pistolete. Y sí. Aparte, la cuestión es que no sé cómo hiciste para trazar una elipse. ¿Sí? Sí te creo que hayas usado el compás para encontrar a través de algún método los puntos para trazar la elipse. Pero con un Claro, compás vos trazás un óvalo a lo sumo, pero una elipse no. Está el método de las circunferencias concéntricas, que utilizas un compás para encontrar los puntos, pero Claro, no pero no tiene para nada que ver trazar con la trazar la elipse. elipse. ah, no, porque Las yo, por elipses, ejemplo, hice, las hice, parábolas las tenés que trazar con pistolete, no tenés otra. ah, bueno, listo. Sí, no, ahora que me estoy dando cuenta, ¿Alguna, Debe alguna estar otra confundido duda? con un óvalo, tal vez. El óvalo sí. ¿No hay más dudas? Bien, vamos a suponer que no. Entonces, dicho eso, no hay más dudas, cerramos esto. Bien. Y entonces, vamos a cerrar algunas cositas.
Esto lo vamos a dar por finalizado. Y vamos a volver al trabajo práctico número 9. Esto ya lo hicimos entonces. Fíjense que ahora el tema es, en el ejercicio 2, aplicación de empalmes y tangencias. Dice, te da una referencia que es el punto O1, que es el 50-130. Aclara que hay que acotar. Por favor, lean los enunciados. Acotar, dice, entonces hay que acotar. Y dice ver indicaciones de resolución. Yo no las encontré, pero le voy a decir cómo lo vamos a resolver. ¿Sí? Entonces, voy a achicar un poquito aquí. Y ustedes lo que van a tener, perdón, va a ser esta hoja en blanco. ¿Sí? Entonces ustedes van a partir de este espacio. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo primero que harían para arrancar este ejercicio? Buscar el punto 01. Encontrar los centros de la O1. circunferencia. Buscar los centros de la circunferencia. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para encontrar los centros de las circunferencias? Buscar el punto O1, que tiene coordenadas 50, 130, y recuerden que el punto 00 es el que acá se indica, así que es ese puntito ahí. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, con la regla, obviamente, todo esto, o con la escuadra, con la escuadra. 50 para acá, 130 para arriba, más o menos, ¿sí? Ilustrativamente lo hago. Entonces ustedes van a hacer con la escuadra 50 horizontal, 130 vertical, y en ese punto van a encontrar el punto O1. ¿Qué hacen como paso siguiente? Yo les muestro el trabajo práctico, y ustedes me dicen. Trazar la circunferencia del punto 01. Yo te diría que no, después te voy a decir por qué. Buscar los demás puntos. Busca ¿Qué los otros demás puntos de los puntos? ¿Cuáles círculos. son los demás puntos? O2 y O3. O2 y O3, que son los centros de las otras circunferencias, ¿están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Cómo encuentro el punto O2? Está a 65 de O1. Exacto. Perdón, yo se lo estoy dejando muy chico. Ven que aquí hay una cota que indica que a partir de O1, O2 está en horizontal a 65 milímetros. Y entonces ustedes, a partir de O1, me dirán con la escuadra horizontalmente, fíjense que esté horizontal, por favor. Miden 65, más o menos, y se marcan ese punto O2. ¿Y cómo hago para encontrar O3? Está a 45 de O1 y a 90 para los lados negativos para abajo, digamos. El O3. Bien, o sea, sería 45 en horizontal a partir de O1, 45 en horizontal hacia la derecha y 90 hacia abajo. ¿Sí? Entonces van a venir y van a hacer 90 hacia abajo, más o menos por ahí, y después se vienen, perdón, no sé por qué no lo puedo hacer, y después se vienen 45 hacia la derecha, ¿sí? Y más o menos por ahí van a encontrar el punto O3. Entonces ustedes ya tienen el punto O1, O2 y O3. Esa es la primera parte de la resolución de este ejercicio, ¿sí?
Si no pueden hacer eso, no pueden comenzar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué harían ahora? Ya tengo el punto O1, el punto 2 y el punto O3. Marco la circunferencia grande en el punto 2. Esta circunferencia. Sí, para mí sí. Bueno, hago eso. ¿Qué más hago? ¿Y las demás circunferencias? ¿Que serían cuáles? La otra de O2, la de O1 y la de O3. Las que tienen centro en O1 y en O3. Sí, la circunferencia completa. Bien, vamos a un comentario acá. Ven que ustedes tienen arcos de circunferencia que son más grandes, con centro en cada uno, y estas circunferencias que son más pequeñas. ¿Sí? Esas circunferencias que son más pequeñas, no las tracen de arranque. ¿Sí? Ustedes ahí ya tienen el diámetro de cada una de esas circunferencias pequeñas. Si ustedes las trazan ahora de arranque, después se les va a complicar muchísimo para que no se les manche la hoja, ¿se entiende? Porque van a tener que seguir trabajando. Van a tener que hacer procedimientos, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que lo último que hagan sea trazar estas 3 circunferencias pequeñas, ¿sí? Eso es una recomendación. Y entonces un compañero decía, bueno, trazate los círculos más grandes. Sí, está bien. Fíjense, yo les voy a mostrar lo que hicimos hasta ahora. Fíjense. En su hoja, obviamente, ubiqué O1, O2 y O3. Y fíjense que además, yo me tracé acá unos ejes en trazo F, y si ustedes ven, en su trabajo práctico, tienen estos trazos F, ¿sí? ¿Los ven? Esos ejes. Esos los tienen que trazar. Entonces parten de esa base. Y lo siguiente que hacen es dibujar esas 3 circunferencias, ¿sí? Las grandes. Y entonces, una vez que tienen esas 3 circunferencias, lo que van a tener que hacer es hacer estos arcos de empalmes, ¿sí? Y estas tangencias, ¿sí? Entonces, para trazar este primer arco grande, vamos a hacer un procedimiento. Para trazar estas tangentes, que ahora vamos a ver qué es una recta tangente por las dudas, van a usar otro procedimiento. Y para trazar este arco de circunferencia, vamos a usar otro procedimiento. Entonces vamos a usar 3 procedimientos distintos. ¿Se acuerdan que recién veíamos el de la tira de papel, que era punto 1 hacer esto, punto 2 hacer esto, punto 3, punto 4, punto 5? Bueno, ahora va a ser más o menos lo mismo, ¿sí? Punto 1 hacer esto, punto 2 hacer lo otro, Seguir pasos. Pero hay que entender lo que dicen esos pasos. Y entonces tienen un apunte ustedes que se llama Geometría Plana de Carranza, lo tienen ahí en el campus. Y entonces nosotros vamos a tener que buscar cuáles son los procedimientos que vamos a tener que usar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de procedimientos que van a servir para hacer empalmes, ¿sí? Empalmes, cuando digo empalmes, es empalmes con arcos de circunferencia. Si digo arcos de circunferencia, ¿con qué elemento voy a trazar los arcos de empalme? Con compás. Y claro, con un compás. Que a nadie se le ocurra usar un pistolete para hacer un empalme en trabajo práctico número 9. Pero por las dudas lo aclaro. Entonces ustedes tienen un montón de procedimientos, porque según los datos que ustedes tienen
y según lo que quieran hacer, lo que quieran empalmar, van a tener que usar diferentes métodos. ¿Ven? Yo acá les estoy haciendo un repaso de todo lo que es el apunte. Nosotros de aquí, de todos estos, vamos a usar solo 2. Y entonces fíjense, si miramos, volvemos al trabajo práctico, que yo aquí tengo una circunferencia, que ¿qué radio tiene esta circunferencia? 20 milímetros. 20 milímetros. Y fíjense que acá tengo otra circunferencia grande, que ¿cuánto tiene de radio? 27. 27. 54 es el diámetro, 54 dividido 2 es el radio, que es 27. Y fíjense que aquí hay un arco de circunferencia y el dato que tengo es que ese radio es 70. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí. Bien, y entonces yo voy a partir de que tengo 2 circunferencias conocidas y sé cuál es el radio del arco de empalme que quiero. Y además sé que lo que quiero que suceda es que las circunferencias que voy a empalmar queden internas a ese arco de radio 70. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo trazo la circunferencia completa de radio 70, las 2 circunferencias que estoy empalmando van a quedar internas a esa circunferencia, ¿sí? Van a quedar envueltas en la misma. Y entonces vamos a ver cuál es el procedimiento que nos permite hacer eso con los datos que tenemos. Entonces van a venir acá al apunte, yo les voy a decir cuál es el punto que vamos a utilizar. Acá dice empalme de 2 circunferencias con un arco de circunferencia. Eso es lo que estamos buscando, el punto 254. El punto A dice empalmar un arco de circunferencia C con otro arco de radio R que pase por el punto A. ¿Sí? Entonces acá tengo un punto, tengo una circunferencia y es el radio, pero yo tengo que empalmar 2 circunferencias, entonces este no es. ¿Sí? Van al B y pasa algo similar. Ahora, cuando vienen al C, o sea, 254, el inciso C dice empalmar 2 circunferencias C1 y C2 con un arco de circunferencia de radio R, que para nosotros es 70, de manera tal que C1 y C2 resulten interiores a dicho arco. Eso es lo que les estaba diciendo recién. Entonces el procedimiento que vamos a usar es este. Fíjense que son 4 puntos. El punto 1 dice dibujar los arcos de circunferencia C1 y C2. ¿Sí? Fíjense que acá en el apunte C1 es este, que es un poquito más grande, y C2 es este, que es un poquito más chico. ¿Ven? Ahí dice C1 y aquí dice C2. Así la llama la circunferencia. Si nosotros vamos a nuestro trabajo práctico, esta es una de las circunferencias, podemos llamarla C1, y esta es la otra circunferencia, que podemos llamarla C2. Bien, eso ya lo tenemos dibujado, se supone. ¿Se acuerdan que habíamos partido de esta base? Entonces, C1 y C2. Y el punto 2 dice, aquí es cuando empieza el procedimiento, ¿no? Concentro en O1 y radio igual a R menos R1, trazar un arco. Entonces, ¿quién es R? ¿Cuánto vale R? Fíjense que R es este acá. ¿Cuánto vale R? 70. 70. 70. ¿Y R1 cuánto vale para nosotros? Si suponemos que es la circunferencia de la izquierda. 20. ¿Cuánto? 10. 20. R1, ¿cuánto vale? 20 de radio. 20, chicos, miren.
Acá se los indica. ¿Sí? R70 y R20. 70 menos 20, chicos, o sea, R menos R1, 50. 70 menos 20, ¿cuánto es? 50. 50. Entonces, con centro en O1 y radio 50, trazar un arco, dice. Fíjense que acá se los marca. ¿Qué van a tener que hacer? Apoyar la punta metálica sobre este punto O1, abrir el compás 50 y trazar un arco. ¿Sí? Con el compás. Yo se lo voy a mostrar acá. Yo en lugar de trazar un arco, tracé la circunferencia completa, pero ven, es R igual 50. Con centro en O1. Entonces sigo. Haciendo centro en O2 y radio igual a R menos R2, describir un arco que corta la anterior determinando el punto O. Entonces, R menos R2. ¿Quién es R? ¿Cuánto vale R? Repregunto. 70. 70. ¿Y cuánto vale R2? 27. 27. Bien. ¿Y 70 menos 27 cuánto es? $43. 43. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 43. 43. 43. Acá lo tienen dibujado, chicos. ¿Sí? Entonces se trazaron este arco de radio 50, este arco de radio 43, y se cruzaron esos dos arcos en este punto que yo llamé C1. ¿Sí? ¿Lo ven? Es ese punto que está ahí. La intersección de esos arcos. Aquí me lo indica acá. Y si ustedes ven el trabajo práctico, ese punto que encuentran es este puntito que ven acá. Esa crucecita, ¿todos la ven? Sí. Sí, profe. Bien. Y entonces esto ya está fácil. Ya encontramos el punto O. El punto 3 dice, trazar las semirrectas de origen en O, es decir, en el punto que acabamos de encontrar, que pasan por O1 y O2 respectivamente y determinan los puntos A y B de empalme al intersectar a los arcos C1 y C2. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo el punto 3? Le está diciendo, agarren la escuadra y tracen una semirrecta que vaya desde este punto O, pasando por O1 y que siga pasando y corte la circunferencia en este punto que llama A. Y que después, con la misma escuadra, pasando por el punto O que determinaron recién, pasando por el punto O2, que es el centro de la circunferencia C2, continúan esa línea y encuentran el punto B, que son los puntos, como dice acá, de empalme. Y después les dice en el punto 4 que con centro en O y radio R dibujen el arco de empalme. Es decir, van a poner la punta metálica en este puntito O que encontramos. Van a abrir ¿cuánto? ¿Cuánto era el radio R? 70. 70. Van a abrir 70, lo van a medir con la escuadra, con la regla, y a partir del punto A trazan el arco de circunferencia con el compás hasta el punto B. ¿Sí? Y entonces, lo que les estoy diciendo que tienen que hacer es, a partir de este punto que yo llamé C1, trazan esta recta que pasa por el punto 2 y cuando intersecta la recta encuentra este punto que yo llamé T2. ¿Sí? El procedimiento lo llama B. Y después se trazan esta otra recta desde C1 que pase por O1 e intersecte a la circunferencia en este punto T1. Yo llamé T1, el procedimiento lo llama A. Y una vez que tienen eso, punta metálica aquí, en ese punto C1, abren 70 y se trazan ese arco de circunferencia. ¿Sí? El que está dibujado en verde. Ahí lo pueden ver todos.
que va desde el punto T1 al punto T2, ¿ven? ¿Ven que arranca ahí en la intersección? Y ven que termina acá en la intersección. No se tiene ni que pasar, ni tiene que quedar corto. Y no puede suceder, por ejemplo, que les quede algo así. Eso está mal. Si lo hacen bien, lo hacen prolijo, les queda así. Se los garantizo. Una cuestión muy básica, pero muy básica, y por favor préstenme atención, porque el que no lo haga va a tener un 0, es que todo esto que estoy diciendo, que los estoy recontra aburriendo, estas rayitas, estos arcos de circunferencia que ustedes están trazando, tienen que quedar todos dibujados, ¿sí? No pueden borrar nada. Porque justamente lo que estamos evaluando es que ustedes puedan leer una oración y puedan hacer el procedimiento que le está diciendo esa oración. Y que Una lo hagan pregunta, bien. profe. Sí, señor. ¿Las cotas solo hay que marcar la que aparecen en la hoja de datos o la que agregamos nosotros también? Sí, señor. Igual no vas a tener que marcar muchas cotas más. ¿Sí? Vos decís por el... Este me quedó acá, me quedó mal. Claro, por los auxiliares que van saliendo a medida que trazamos los arcos. Yo te diría que si es necesario, para que nosotros entendamos lo que vos hiciste, lo hagas. ¿Sí? Bueno. Dale, gracias. A ver, yo se las hice recontra larga, pero es un proceso muy sencillo, muy, muy sencillo. Ven que lo que yo dibujé al fin y al cabo son dos arquitos de circunferencia, encontré un punto, tracé dos líneas, encontré otros dos puntos y hice el arco de circunferencia. No es mucho. Son 4 pasos. ¿Hay alguna duda respecto a este procedimiento? Si no, voy a avanzar hacia el segundo. Yo lo entendí. ¿Mm? ¿Cómo Yo lo dijiste? entendí. Bárbaro. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. Como el compañero se la jugó, dijo que entendió y el resto no dijo nada, vamos a suponer que todos entendieron. Y entonces fíjense que tiene una particularidad esto, y es la siguiente. Nosotros vamos a tener que unir este arco de circunferencia con este arco de circunferencia mediante estas dos líneas que tienen la particularidad de ser tangentes a ambas circunferencias. Bien. Y entonces yo acá lo voy a hacer muy groseramente, ¿sí? A modo esquemático, para que se entienda. Si eso es una circunferencia, esto que podríamos considerar una recta, se denomina recta secante. ¿Por qué? Porque corta la circunferencia en más de un punto, ¿sí? En 2 puntos. La atraviesa. En cambio, la recta tangente tiene la particularidad de pasar por un único punto de la circunferencia. Obviamente, como lo estoy haciendo muy grosero, esto no va a coincidir, ¿ven? Que si me acerco. Pero ¿se dan cuenta la diferencia de concepto entre una recta tangente y una recta secante? Sí. La recta tangente pasa, en teoría, por un único punto. Es decir, la bordea a la circunferencia, la roza. Es importante que entiendan el concepto de recta tangente, porque lo van a utilizar a lo largo de toda la carrera. ¿Sí? No quería dejar de definírsela, porque le estoy hablando de tangencia, por las dudas que alguien no supiera de qué estaba hablando, vale la pena hacer la aclaración. Y entonces nosotros lo que vamos a tener que conseguir son dos rectas tangentes que sean tangentes
a ambas circunferencias. Entonces van a pasar por un único punto de cada circunferencia, cada una de las rectas. Bien, que son estas aquí. La que une el punto T3 con el punto T5 y la que une el punto T4 con el punto, creo que es el T6. Y entonces, ustedes tienen otro apunte que se llama tangentes a circunferencia, ¿sí? Hay uno que es del profesor Carranza, hay otro que es del profesor Berger, ¿sí? Cualquiera de los dos es válido porque explican exactamente lo mismo. Entonces, vamos a partir de un procedimiento que lo vamos a aplicar para poder llegar, que es parte del procedimiento que vamos a usar nosotros. Y dice, trazado de tangentes a una circunferencia desde un punto exterior a la misma. Es decir, que ustedes van a tener un punto P, le voy a agrandar bien para que se vea, un punto P y una circunferencia. ¿Sí? Y O es el centro de esa circunferencia. Y lo que vamos a hacer es trazar tangentes exteriores a la circunferencia. ¿Sí? Después vamos a ver qué son las interiores y qué son las exteriores. Y fíjense que dice que para que las rectas sean tangentes a la circunferencia, deben ser perpendiculares al radio en el punto de contacto. Ahora ya lo vamos a ver a eso, y es un concepto que es necesario para entender el procedimiento que vamos a hacer. Y entonces dice el procedimiento que lo primero que tenemos que hacer es unir el centro de la circunferencia con el punto exterior P. Es decir, 1P con una línea hasta O. Y determinar el punto M, que es un punto medio del segmento PO, trazando la mediatriz de dicho segmento. Bueno, aquí les indica un método de alguna forma para encontrar la mediatriz de un segmento. ¿Alguien me puede decir qué es la mediatriz de un segmento? Lo que divide a la mitad del segmento. Lo divide, Va por ahí. O sea, lo que lo divide en partes iguales. Va por ahí. En realidad la Divide una recta semirecta. mediatriz es una recta, primero que nada, no es algo que divide, sino que es una recta que divide a un segmento en partes iguales, es decir, pasa por el punto medio de ese segmento, pero además fíjense que tiene la particularidad de ser perpendicular la recta. No es cualquier recta que pasa por el medio. ¿Sí? Se ve claro que es perpendicular a la recta que contiene APO. ¿Sí? Ustedes, como tienen la regla, pueden medir y encontrar el punto M, que al fin y al cabo es lo que a nosotros nos importa, ese punto M. Después todo esto que estoy explicando lo vamos a llevar al trabajo práctico, ¿sí? Pero les pido que me sigan, porque así después cuando lo aplicamos no hay tantas dudas. Perdóname un segundito, Fabián, ¿puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Sí, la mediatriz en realidad es el procedimiento que están mostrando ahí, es el método gráfico con el que se saca la mediatriz. Nuevamente, se puede hacer gráficamente de esta forma, es decir, sin medir, se puede hacer así. Tomás el compás y se hace. Está explicado de todos modos como en los apuntes que justamente que les está nombrando el profesor, cómo se saca la mediatriz en un procedimiento. Pero si no, también está el método justamente con la regla, que es tomando la regla, midiendo bien, se saca justamente la mediatriz. Ojo con todos estos ejercicios que les está explicando el profesor, porque parecen sumamente simples, pero hay que medir bien y hay que ser preciso dónde apoyar el compás, preciso en lo que se mide, en cómo porque después no cierra por ningún lado. Es lo más importante. Escucharon, ¿no? O sea, es real, tienen que ser muy precisos. O sea, si mide 5, el punto M tiene que estar a 2,5, no tiene que estar a 2,6, porque está mal. Entonces, dicho esto, creo que fue bastante claro,
Una vez que encuentro ese punto M, con la regla, con el método gráfico, como dijo la profe, que también es otra opción, es muy sencillo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Concentro en el punto M y radio MP, es decir, punta metálica en M y abro el compás hasta el punto P, se traza una circunferencia que corta la circunferencia dada en los puntos T y T'. Entonces, punta metálica en M, abro el compás hasta P y trazo la circunferencia de modo tal que al cortar a la circunferencia existente, encuentro esos puntos T y T'. ¿Lo llegan a ver? Ahí está muy chiquito esto. Ahí. ¿Lo ven? T y T'. Y entonces les dice que uniendo el punto dado P con los puntos recién obtenidos T y T', se obtienen las tangentes buscadas. Es decir, ustedes sacaron estos dos puntitos y si unen el punto P con el punto T y el punto T', las rectas que contienen esos segmentos son rectas tangentes a la circunferencia con centro en O. ¿Sí? Es muy sencillo. Entonces, dicho esto, la pregunta es, ¿esto es lo que nosotros tenemos que hacer? No, porque son dos No. círculos. Claro, son dos ¿Cuántos circunferencias. círculos tengo yo? 2. Tengo Es un dos. círculo, son dos segmentos. Claro, fíjense que yo no tengo un puntito y tengo que hacer las rectas tangentes a partir de un punto, sino que las tengo que hacer a partir de dos circunferencias. Muy bien, y entonces si seguimos en este apunte, el punto 1.2 dice tangentes comunes exteriores a dos circunferencias. ¿Por qué son exteriores? Porque van a pasar, ahora vamos a ver el método, pero van a pasar por fuera sin cruzarse, sin intersectarse, ¿sí? Van a quedar por fuera de todo el circuito de la circunferencia. Mientras que las interiores, se las voy a mostrar, así vemos la contraria, es esta, ¿ven? Que van por adentro y son tangentes también a ambas circunferencias, ¿sí? Ese es el otro método que existe. Nosotros vamos a tener que aplicar este método, ¿sí? El del 1.2. Tangentes comunes exteriores a dos circunferencias. Y entonces da la definición que dice, una recta es tangente exterior común a dos circunferencias cuando se cumplen las siguientes condiciones. La recta es tangente a ambas circunferencias, fundamental. Y las dos circunferencias quedan del mismo semiplano respecto de ella. Un poco lo que estábamos diciendo recién. Y entonces partimos de la base de que se dan dos circunferencias, C1 de centro P y radio R1 y C2 de centro Q de radio R2. Fíjense que todo lo que yo estoy leyendo es lo que está esquematizado aquí. Y dice que se pide trazar las tangentes exteriores comunes a la misma. Bien. Y el procedimiento nos dice lo siguiente. A ver, perdón, antes de arrancar con el procedimiento. Estamos claros que esta circunferencia y esta circunferencia para nosotros son esta circunferencia de aquí y esta circunferencia de aquí. Eso está claro, ¿no? Sí, profe. Bien. Vamos a partir de esa base. Y entonces el procedimiento dice, se traza una circunferencia C3, es decir, otra circunferencia, de radio igual a la diferencia de radios de las circunferencias dadas. R2 menos R1. Y concéntrica con la circunferencia de mayor radio, que es Q. Eso es lo que nos dice. ¿Qué nos está diciendo? Está diciendo que hagamos lo siguiente. Que tracemos una circunferencia, el centro va a ser el centro de la circunferencia más grande. Fíjense que esta tiene radio 30 y esta tiene radio 20. Obviamente esta es más grande.
y que el radio de esa circunferencia nueva que vamos a trazar es el radio de la grande menos el radio de la chica. En este caso, ¿cuánto sería? ¿Cómo sería la cuenta? R2 30 menos menos R. 20. ¿Cuánto? De 10. 30 menos 20 igual a 10. 30 menos 20. Exactamente. 30 menos 20 igual a 10. Entonces, esta circunferencia tiene radio 10. ¿Sí? Por la duda lo vemos. Tiene radio 10. ¿Sí? Entonces, van a agarrar el compás, punta metálica, el no 3, para mí, abren 10, o sea, abren 10 milímetros y trazan esa circunferencia. Ese es el primer paso. Fíjense que después dice que con el método visto en la sección anterior se trazan las circunferencias, perdón, las tangentes a la circunferencia C3, que es la que acabamos de dibujar de radio 10, desde el centro de la circunferencia C, es decir, de la otra circunferencia, de la de radio 20. Y quedan así determinados los puntos R y R'. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta segunda parte? Nos está diciendo lo siguiente. Yo ya me tracé esto. Ahora voy a tener que aplicar el método que aplicamos recién, en el punto 1 que vimos del apunte, entre esta circunferencia y el centro de esta circunferencia, que sería este punto 1. ¿Sí? Entonces, van a unir, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, van a unir el punto O1 con el punto O3 y van a sacar la mediatriz M, el punto M. ¿Lo recuerdan? Y a partir de ese punto M, punta metálica en M, lo abren hasta O1 o hasta O3, la distancia es la misma, y trazan un arco donde encuentran los puntos R y R', ¿sí? Esta intersección y esta intersección. ¿Ven ahí en azul? ¿Están? R y R'. Ven, acá está, R y R'. Y entonces sigue el procedimiento y dice que se traza una línea, se traza la línea QR. Q, recuerden que es el centro para aquí, y R es el punto que acabamos de encontrar, uno de los puntos que acabamos de encontrar, prolongándola hasta cortar la circunferencia C2, que es la de radio más grande, lo que determina el punto T. Fíjense que si lo acerco, lo que nos está diciendo esa oración es que trazo un segmento que va desde Q, pasando por ese punto R que encontré, y lo extiendo hasta que corte a la circunferencia grande en el punto T. Y hacen exactamente lo mismo para el otro lado, desde Q, pasando por R', y van a encontrar el punto T' en la intersección con la circunferencia de radio mayor. Entonces, fíjense que dice, se traza la línea QR', prolongándola hasta cortar la circunferencia C2, lo que determina el punto T', eso que les acabo de decir. Y dice que seguidamente se traza por P una paralela hasta OT, hasta cortar la circunferencia C1 en el punto S, y una paralela a OT', que al cortar a C1 determina el punto S'. Lo que les está diciendo es que paralelo a QT vamos a trazar desde el punto P un segmento hasta cortar a la circunferencia en el punto S. Y paralelo a QT', desde P, trazo un segmento hasta cortar en S'. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, si vamos a ver el que tenemos que hacer nosotros, yo ya había encontrado el punto R y R'. Entonces me dice, trazate estos segmentos, que pasen por el centro, pasen por R y corten a la circunferencia grande en T, y pase por R' y corte a T'. Y paralelo a eso, recuerdan que la otra vez usamos las escuadras para hacer paralelismo. Si no lo recuerdan,
clase de consulta. Pasando por O1, encuentran los puntos S y S'. Fíjense que ese segmento es paralelo a este segmento. Y este segmento es paralelo a este segmento. ¿Sí? Y ahí ya casi lo tenemos. Voy a volver aquí y nos dice que uniendo los puntos S con T y S' con T', se obtienen las dos tangentes exteriores comunes a las circunferencias dadas. Y entonces, lo único que les va a quedar hacer después de eso es trazar estos dos segmentos que yo les acabo de marcar, ¿sí? Los que están en verde. S lo unen con T y S' con T'. ¿Sí? Y se les terminó el procedimiento 2. ¿Hay dudas respecto a esto? Porque es complicado. Y voy a hacer algunos comentarios al respecto. Profe, Sí, señor. ¿se puede trazar a ojo la Escucho. intersección? Tipo, te fijas en dónde interseca bien y trazás la línea. Disculpame, me parece que se cortó porque no te comprendí. Si se puede trazar a ojo, onda, yo pongo la regla en el punto S, ponele, y en el T, y busco que se intersequen entre las dos y trazo. O tengo que No sé a hacer qué todos te los referís a procedimientos así. ojo. Escúchame. No sé cómo te llamas porque no puedo ver la pantalla, pero escúchame lo que te voy a decir. Vos determinaste los puntos S y los puntos T. ¿Qué vas a trazar a ojo? Vas a agarrar la escuadra, la vas a poner sobre el punto S y sobre el punto T y vas a trazar un segmento. Vos tenés que determinar los puntos tangenciales como te lo está diciendo el profesor. Si cuando Claro, vos, no se te ocurra cuando vos trazar trazás las la dos paralela, líneas. coincide con ese punto, está bien realizado. No te podés guiar solamente porque es paralela. Es una forma de verificación de las líneas, de los puntos, de las líneas y de todo. Es el procedimiento, vos tenés que encontrar ese punto. A ver, por las dudas, y lo digo así crudo, no se le ocurra trazarlo a ojo porque está absolutamente mal. Está En dibujo pésimo. técnico no hay ojo. En dibujo técnico, no. Por ahí cuando lo hacíamos a mano alzada, el ojo era genial, porque vos con el ojo te posicionabas y te fijabas si la proporción y demás. En dibujo técnico, no. Acá el ojo no. Tenés que medir bien. Bien, Buenísimo. entonces voy a hacer unos comentarios antes de avanzar hacia el último procedimiento. Fíjense, acá yo tengo todo el resultado. A usted le va a tener que quedar un dibujo, algo así. Los trazos que yo tengo en magenta, ustedes lo van a hacer con 2H o con H. Y los trazos que yo tengo en verde son los que van a dibujar con B, porque son del resultado. Entonces, fíjense, como particularidad, ustedes lo que van a hacer es, si hacen ese procedimiento, es que van a encontrar esas dos líneas. Estas dos líneas en particular son paralelas a las dos líneas verdes que son el resultado final. Y además, estas otras líneas que ustedes trazan, esta que les estoy marcando acá, tienen la particularidad de ser perpendiculares a esta y a esta. ¿A qué me refiero? Se los marco con una cota. Eso mide 90 grados. Y esto mide 90 grados. ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Porque si ustedes ya sacaron esta línea, apoyando la escuadra sobre esta línea y utilizando el ángulo recto, pueden trazar ese segmento. ¿Se entiende eso? Ah, ahora sí, yo te juro, profe, que apenas dijiste el paralelismo, me está matando la cabeza pensando cómo hacerlo perfecto, porque no sabía el ángulo. No. ¿Te quedó claro? Sí, se entiende ahora. Bien.
Y lo mismo con esto, o sea, ustedes ya van a tener trazada esta línea, que la obtienen de unir el centro que ya tienen con el punto R que ya habían sacado, y con la escuadra, usando el ángulo de 90 aquí, trazan este y encuentran el punto S'. Y una vez que ya tienen S, S', T y T', se trazan las dos paralelas. Y listo. Yo, discúlpenme, yo se la hago larga, pero intento ser lo más específico posible para que quede la menor cantidad de dudas posible. Si no hay más dudas, me voy al último procedimiento. Nos queda media hora. ¿Hay alguna duda más? No, yo de momento no. Bien, cualquier cosa me consultan. Y entonces, si volvemos al trabajo práctico, se supone que ya más o menos tendríamos este arco y estas dos tangentes. Entonces lo que nos queda por hacer es este arco de aquí. ¿Sí? Ahora, si nos fijamos bien, fíjense que lo que vincula este arco es esta circunferencia con la recta tangente. Con esa recta que acabo de sacar. No con la circunferencia. Entonces el procedimiento que voy a utilizar no va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser el empalme de una recta con una circunferencia, no entre dos circunferencias. Y entonces, y obviamente lo que conocemos es el radio, que es este R32. Vamos a volver al apunte de los empalmes y vamos a buscar cuál es el procedimiento que tenemos que usar. Fíjense que acá el punto 253 dice empalme de recta y arco de circunferencia con otro arco de circunferencia. Voy a agrandar un poquito. Y lo que vamos a tener que hacer es este procedimiento, que es muy sencillo. Y entonces les dice, el punto 1, dibujar la recta S y el arco de circunferencia C de radio RC y centro Q dados. Ese punto 1 nosotros ya lo tenemos dibujado, ¿sí? Vamos a partir, déjenme encontrar dónde lo hice, de esta base. Tengo esta recta y ese círculo. De ahí vamos a partir. Ustedes ya lo tienen dibujado. Y entonces el punto 2 dice, a una distancia igual a R, trazar la paralela A1 a la recta A. Esta recta A es la recta que nosotros ya tenemos dibujada. Y a una distancia R, ¿quién es R? ¿Quién es R acá? 32. Excelente. A 32 se trazan una paralela, que acá la llama A1. ¿Ven que acá dice R? Y después les dice, con centro en Q, que sería el centro de la circunferencia que estamos trabajando, y radio igual a RC más R, trazar un arco C1 que interseca la paralela A1 en el punto O. ¿Quién es RC acá? ¿Quién es RC? ¿Puede ser 27, profe? ¿O no? Exacto. Es el radio de la circunferencia con la que estamos trabajando, chicos. Ven que el diámetro es 54, el radio es 54 y 2, 27. Entonces, RC más R, o sea, 27 más 32, ¿cuánto es? 59. Muy bien, 59. Van a hacer centro en este puntito y con radio 59 van a trazar un arco. Eso es lo que nos dice
el enunciado del procedimiento. Fíjense que entonces lo que van a tener que hacer es trazar esta circunferencia que tiene centro en O2 y radio 59, es decir, abren 50 el compás, perdón, 59 el compás, punta metálica en O2 y se trazan el arco de circunferencia. Y además se trazaban esta recta que era paralela a esta que ya teníamos a una distancia R, o sea, a una distancia de 32, ¿lo ven? Fíjense que por las dudas les marqué la condición que cumplen, ¿sí? Son 90, están a 90 grados, es decir, son paralelas. ¿Se entiende lo que es paralela, no? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno. Perfecto. Entonces se van a tener que trazar una paralela a 32 milímetros de esa. Entonces la intersección de esta recta que trazaron y esta circunferencia que trazaron encuentran este punto de intersección, que acá está marcado con verde, que yo lo llamé C2. ¿Sí? El procedimiento lo llama o sea, sería este punto. Ven que intersecta la recta paralela con ese arco de circunferencia de radio RC más R. ¿Sí? Punto O. Y entonces el punto 3 dice, trazar el segmento OQ que corta el arco dado en el punto de empalme T2. Dibujar la perpendicular a la recta A que pasa por O, que al intersectarla determina el punto de empalme T1. Entonces, ¿qué nos dice este punto 3? Nos dice lo siguiente. Vamos a ir aquí al AutoCAD y se lo voy a mostrar. Nos dice, a partir de esta intersección que nosotros encontramos, uní el centro de la circunferencia con ese punto. Y en la intersección van a encontrar este puntito que yo lo llamé T3. Punto de empalme. Y les dice que a partir también de este punto C2 que encontré en la intersección del arco de circunferencia con la paralela, vayan perpendicular a esta recta inicial, que sería ese trazo ahí, y en la intersección van a encontrar este punto, que es el punto T4. A usted le va a quedar muy cerca de la circunferencia esto. Pero conceptualmente, el punto está sobre la recta. ¿Sí? T4 de 90 grados. O sea, entre ¿Cómo fue la pregunta? Entre la recta y el segmento hay 90 grados. Claro, perpendicular son 90 grados, ¿o no? Sí. Por la duda vamos a verificarlo. ¿Ven? Agarran la escuadra y trazan este segmento. Hasta intersectar a este primer segmento en ese punto T4. Y ese es el otro punto de empalme que ustedes tenían que encontrar. Entonces ya encontré el punto T3, el punto T4 y tengo el centro que había encontrado antes. ¿Sí? Si me voy al enunciado, ese centro es este centro de acá. ¿Sí? Por las dudas. Entonces encontré este centro, encontré este punto y encontré este punto. Y vamos a ver cómo cierra según el enunciado del procedimiento. Dice, con centro en O y radio OT1, describa el arco de empalme. ¿Sí? Entonces hicimos todo eso. Punta metálica en C2 y desde abren hasta T4, ¿sí? Y trazan el arco de circunferencia hasta el punto T3. Ese es el resultado que les tiene que quedar. Es muy sencillo el procedimiento, muy sencillo, pero lo tienen que hacer, ¿sí? Y ahí se me terminó el ejercicio. Y no, ¿qué me falta?
ya encontré el otro también ya lo había encontrado, el de acá arriba. ¿Qué me falta? La circunferencia de De adentro. adentro. Claro, Las circunferencias interiores. La exactamente. interna. Las internas. ¿Con qué mina van a dibujar las circunferencias internas? B. Con B, ¿no? Con B. Claro, porque son parte del resultado, ¿sí? Estas circunferencias que ustedes ven acá, de radio 10, de radio 12, de radio 17, son parte del resultado. Entonces, esas van a ir con B. ¿Por qué digo eso? ¿Y por qué les dije que no la tracen en un inicio? Porque si ustedes ven los procedimientos, por ejemplo, este procedimiento para sacar las tangentes, ven que acá ustedes se tienen que dibujar una circunferencia que es auxiliar. ¿Esta con qué mina lo harían? Con 2H. HB o 2H. Las auxiliares son con H, con 2H, ¿no? Con H, 2H, ¿sí? Con un trazo fino sería. Pero esta circunferencia no tiene nada que ver con esta circunferencia de acá. Que quede claro. ¿Sí? Y lo recalco porque sé que terminan confundiendo la circunferencia. ¿Sí? Entonces, no se confundan. No tienen nada que ver. Una es para hacer un procedimiento, para encontrar unas tangentes, y la otra es parte del resultado. Ahora, a mí me gustaría hacer una cosa. Fíjense. Vamos a copiar esto. No sé si lo dije, pero este programa es AutoCAD, el que van a usar después cuando estemos dando el curso en el primer cuatrimestre. Si superponemos esto, a ustedes les tiene que quedar algo así, el dibujo, ¿sí? Más, obviamente, la circunferencia esa que dijimos que tienen que trazar. ¿Ven que es un lío de líneas? ¿Sí? Obviamente, esta circunferencia, esta, ustedes van a trazar un arquito, no van a trazar la circunferencia entera. Pero pueden ver que va a haber muchas líneas, ¿sí? Entonces, es demasiado muy importante que sean lo más prolijos que puedan, ¿sí? Porque después nosotros tenemos que corregir esto. Y como lo tenemos que hacer a través de la plataforma, es muy difícil marcar ciertas cuestiones. ¿Sí? ¿Dudas respecto a esto? Yo, profe, quería preguntar, ¿las líneas auxiliares las marcamos bastante o un poco apenas? La línea auxiliar tiene que ser una línea de trazo fino, pero que se vea. ¿Sí? Listo. Porque me pasó en el TP7 que no se veían y lo tuve que Bien. corregir. Y tiene que quedar claro que si las líneas auxiliares tienen un espesor X, las líneas definitivas, o sea, las del resultado, tienen que ser de mayor espesor. Se tienen que sobresalir por sobre las auxiliares. Vamos a tomar, aunque sea ese pequeño gran criterio. Okay. No puede ser todo lo mismo. Las cotas al final, ¿van a ser todas las que están en la fotocopia? ¿O solo centros o algo así? ¿Van a ser todas? Las cotas son las que están en la fotocopia, y si eventualmente tenés que marcar alguna cota respecto de los procedimientos, también lo haces. Ah, bueno. Para cotas, si quieren ver cómo se acota, hay un apunte que se llama Normas IRAM 4513 acotaciones, porque también hay un procedimiento, hay una metodología para acotar. Véanlo, si tienen cualquier duda están las clases de consulta, pero si no, tienen que tener determinadas consideraciones especiales, no es que yo acoto y más o menos como me parece a mí. Tienen el modelo terminado en el trabajo práctico. Fíjense cómo están las cotas,
pueden hacerse con flechitas, pueden hacerse con puntitos. Bueno, eso, fíjense bien el apunte y mírenlo. Si tienen alguna duda, traten de copiar lo que está mostrando el profe ahora. Traten de copiar justamente cómo están ahí. Exacto. Profe, ¿querés que las cotas las hagamos de HB y el dibujo en B? Para que quede mejor. Las cotas se tienen que hacer en HB, las cotas son más claritas que la resolución del dibujo. A lo sumo, el texto, un poquito más oscuro si querés, pero, y el punto donde en realidad, desde dónde hasta dónde estás marcando, la flechita o el punto, lo que estás haciendo, pero en realidad lo que siempre tiene que resaltar más en el dibujo, porque es lo importante, es justamente el dibujo, el gráfico, la resolución del gráfico. Bueno, listo, gracias. ¿Alguna duda más? Profe, yo una duda rápida. ¿Cómo obtuviste el punto, creo que es C2, que estaba en el AutoCAD? ¿Es de donde sale el último... ¿Cómo te explico? Perdón, ¿en el cuál punto de los C2, tres en procedimientos? en el último, exactamente el último procedimiento que hiciste. El último procedimiento que hicimos, que sería este. Era el de radio 32, creo que es. Sí, Claro, ese, aquí. punto C2. ¿Cómo lo obtuviste? Bueno, el punto C2, si volvemos al apunte, vamos a volver a leerlo para que quede claro. Fíjate que el punto 2 dice que a una distancia igual a R, R es 32, ¿estás de acuerdo? Claro. Bien. Trazar la paralela a A1, que es la recta esa que ya tenemos preexistente, y te dice que con centro en Q, que sería el centro de nuestro círculo, y radio RC más R, traces un arco C1 que intersecta la paralela A1 en el punto O. Entonces, si vas al AutoCAD, lo que te está diciendo es lo siguiente. Traza a 32 milímetros de esta línea. Traza esta paralela y con radio R más RC, no sé cómo lo llama, que sería 32 más 27, que era el radio de esta circunferencia, nos da este arco de circunferencia de 59. Entonces, agarrás el compás, abrís 59 y con punta metálica en el centro de la circunferencia trazás. Y en la intersección de la recta con ese arco de circunferencia te da el punto C. El punto O, como lo quieras llamar. Perfecto. Gracias, profe. ¿Me comprendió? Sí, sí. Bien. Otra cosa que me parece importante, Fabián, por ahí es que marquen con un puntito, que se vean tanto los puntos tangenciales como los puntos que son centro y pónganle un nombre. Para que se entienda que ustedes reconocieron esos puntos. Sí o sí la nomenclatura, chicos, ¿sí? Sí o sí tiene que estar la nomenclatura. Pónganle, fíjense que yo les puse O1, O2, O3, T4. Sigan si quieren la nomenclatura del TP, las que ya están, pero por ejemplo, cuando encuentren este centro, pónganle un nombre. ¿Sí? Pónganle un nombre. C1, C2, C3, C'. Siempre que sean letras mayúsculas, está bien. ¿Dudas? Otra cosa que yo había puesto antes es que justamente los ejes se dibujan con las características que vos habías dado la semana pasada. Sí o sí. ¿Ven? ¿Recuerdan el 10-1-2 que habíamos dado? 10-1-3. Bueno, esto lo hacemos así. 10, espacio 1, espacio 3, espacio 1, espacio 10. ¿Entiende? El mismo criterio para el tipo de línea F. ¿Profe, va a subir la clase? Vamos a hacer esfuerzo porque si no, no sé cuánto lo vamos a poder resolver. Sí, ahora durante el fin de semana la subo, porque
yo ahora corto la clase y tengo que esperar que cargue el video, ¿sí? No es que instantáneamente me aparece. Así que probablemente lo haga mañana o pasado. Bueno, gracias. Profe, ¿para cuándo se entrega? ¿Para cuándo se entrega, Flavia? La semana que viene. Tienen una semana como con todos los trabajos. Después se van a prolongar unos días más la idea es que en una semana ustedes lo presenten y tengan unos días más por si tienen algún tipo si tienen que rehacerlo y demás, tengan unos días más. Pero la idea es que esos días que ustedes tienen de gracia no los utilicen para entregar por primera vez el trabajo. Recuerden que la última semana, lo vuelvo a repetir, del 26 del 03, del 26 de marzo al 5 de abril, va a estar abierta la plataforma, o sea, en la plataforma van a estar abiertos todos los trabajos prácticos para completar los que les faltaron, los trabajos prácticos que les faltaron, los que estuvieron mal. Porque lo que es importante es que la carpeta esté completa. El 5 es el último día. Nosotros esta semana tenemos que entregar las planillas y no hay tutía, así que pónganse las pilas, no dejen esto hasta último momento. Es un gráfico que es muy complicado, parece simple, Fabián lo hizo que parece súper simple, porque la verdad que lo explicó súper bien y parece muy, pero muy fácil, pero es un gráfico, son 3 empalmes, los empalmes son difíciles, porque hay que ser muy precisos en la medición y es obvio que los que nunca tuvieron dibujo técnico les va a costar. Entonces, pónganse, fíjense, miren bien, pongan bien los compases en los centros, no la quieran cancherear porque se recontranota. ¿Hay alguna duda más? No corto la grabación. ¿Esta semana hay clase de consulta normal? ¿La semana que viene? Sí, yo el lunes doy consulta. Sí, sí. Ok. Gracias. Y una pregunta más. El tiempo de gracia que había para corregir los trabajos sería en abril. O sea, hasta la semana que viene el tiempo para entregar por primera vez sería lo ideal y después para corregir. Miren, les aclaro una cosa. Ustedes hasta hoy tenían tiempo para presentar los trabajos prácticos 7 y 8. ¿No es cierto? Sí. Hoy ya terminó el tiempo de la presentación de trabajos 7 y 8 y se prolonga unos más hasta el 29 la presentación del trabajo 7 y 8. Son los días de gracia que nosotros siempre le damos. Agregamos después de la semana unos días más, lo vinimos haciendo siempre así desde el primer día. Justamente para este último trabajo vamos a hacer exactamente lo mismo, les prolongamos una semanita más, pero en esa semana es para todos, para presentación de este trabajo práctico, es decir, desde hoy a la semana que viene y unos días más para la presentación, no solamente de este trabajo, sino que de toda la carpeta. Hoy arranca toda esa semana que tienen de gracia para la presentación de toda la carpeta. Por eso les decía, pónganse las pilas para hacer esto, porque es un trabajo complicado, y completen la carpeta, que también es importante en el combo de la aprobación del curso. Claro. Ok. ¿La y las carpeta correcciones sería las todo vamos a trabajo hecho? recibir. Sí. Perdón. Te consulto también de un trabajo que pusiste algo del escañado. Supuestamente, no sé si está mal escañado, pero me pusiste que no se ve el lápiz 2B, 2H.